gracias a los medios que pueden presentarse para la cobertura de esta denuncia pública que vamos a hacer. Miren, como muchos saben, yo ya tengo muchos años haciendo un seguimiento y una investigación al tema de lo que es el CAIMEDE. Yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo que en ese lugar, de entrada, el gobierno desde hace muchísimos años viene haciendo lo que son esos despojos a familias de sus hijos que son de manera ilegal. ¿Por qué de manera ilegal? Porque muchas veces nada más basta con una supuesta denuncia anónima para que por supuesta violencia ejercida en contra de menores, que no son investigadas esas denuncias, que en realidad muchas veces ni siquiera tenemos ni siquiera a un denunciante. Y estos niños pasan años, ¿sí?, bajo la tutela del Estado dentro de lo que es el CAIMEDE. No es la primera vez que se dice de las condiciones inhumanas en las que estos niños ahí se encuentran, en situaciones de descuido, situaciones de violencia. Incluso, si no mal recuerdo, en el 2019 se dio a conocer un tema porque custodios estaban ejerciendo, incluso se hablaba de abuso sexual. Aprovecharon, porque así lo digo y lo sostengo, aprovecharon el tema o la situación, las circunstancias en ese momento de la pandemia, para que de repente las víctimas ya no reconocieron a sus agresores, y de ser una situación de violación agravada pasó a ser violencia familiar, y así se quedó el asunto. Partiendo de que el Estado fue juez y parte en esa situación. Partiendo de que a los menores no se les brindó la protección que se les tenía que brindar en su momento. Y yo digo la protección porque el mismo caso tengo ahorita, la señora Zaira, de que nos enteramos de situaciones que se estaban viviendo dentro de CAIMEDE en agravio de sus hijos, pero todavía estaban en el CAIMEDE, y a pesar de que la Prodenal estuvo enterado de esta situación, no se brindaron los mecanismos de protección para el menor para que se hiciera la adecuada investigación. Es decir, ¿cómo voy a poner yo a un niño a que declare en contra de sus agresores, traerlos, por ejemplo, a una fiscalía, cuando el menor sabe que va a regresar nuevamente con sus agresores, porque son estos los que en ese momento están ejerciendo los cuidados de los menores? Bueno, ya pasando este preámbulo de que no es la primera vez, de que ya tenemos años con este tema, de que se ha venido exigiendo una investigación, al menos por parte de una servidora, he sido muy insistente con el tema de investigación. Incluso aquí en la Fiscalía existe una carpeta de investigación a la que nunca se le dio seguimiento, porque hasta el día de hoy a mí no se me ha notificado absolutamente nada sobre esa carpeta, de una denuncia que yo fui a presentar a Ciudad de México, a Presidencia de la República, y se ordenó a la Fiscalía que se hicieran las investigaciones que correspondían. Enviaron parte de esa investigación a lo que es la agencia o la unidad de anticorrupción, y simplemente no pasó nada. Se cierra la carpeta y no hay responsabilidad por parte de nadie. Pero una investigación, en realidad, que se hiciera, está denunciada una fiscal también por corrupción, que es Arminda Ciau Flores. Hasta la fecha no se ha hecho nada. Lo único que hicieron fue cambiarla de la agencia 29, que era donde estaba sucediendo todo esto que yo denuncio, y la pasan aquí a hechos de tránsito. Ese fue el único cambio que hicieron. Lo que siempre hacen, lo que hacen las instituciones, lo que hace la Fiscalía, lo que hace la policía, únicamente a los agresores, a la gente que se conduce con estos actos de corrupción en agravio de la ciudadanía o de los menores, simplemente los cambian. Pero una investigación como tal, una responsabilidad como tal, no se le finca a nadie. Bueno,
Pese a todo esto, nunca había tenido la oportunidad de que una persona se decidiera a denunciar legalmente los hechos. Y en este caso, ya existe una primera persona de manera particular, al menos que yo tenga conocimiento y de que yo esté dándole seguimiento, que es la señora Zaira, en agravio de uno de sus menores hijos, que es Mónica Jiménez. De las cosas que están denunciadas por parte de este menor, se habla de que este menor era torturado. Se habla de un lugar que le dicen, ¿cómo le llaman? La casita, que está dentro de Caimede, otros que dicen la carcelita, porque hay niños que me han referido, porque les voy a decir algo. Es la primera persona que denuncia, más no la primera persona de la que yo tengo conocimiento. Incluso yo a estos menores los he entrevistado. Tengo 5 videograbaciones de entrevistas de menores donde ellos me van relatando paso a paso desde el primer día que ingresan y todo lo que viven en ese lugar. Y una de esas videograbaciones es el menor hijo de la señora, videograbación que incluso tiene conocimiento el mismo gobernador del estado, porque esta situación que se denunció ya se habló con las autoridades. En este caso, se habló con la secretaria de gobierno para que lo hiciera del conocimiento del gobernador del estado. Ellos están enterados, incluso antes que se presentara la denuncia, hablé con ellos precisamente para pedirles que se le diera el seguimiento adecuado a esta investigación, pero sobre todo para que se tomaran cartas en el asunto con ese lugar. La investigación se está siguiendo. En ese sentido, digamos que estamos llevando o nosotros haciendo lo que legalmente corresponde. ¿Qué es aquí lo preocupante? La semana pasada tuve la oportunidad de que saliera embarazada una niña de 2 años en ese lugar. Tardó 10 meses por una falsa denuncia que logramos demostrar que efectivamente la mamá no ejercía ningún tipo de violencia, que fue una expareja la que le hizo pues esa maldad a la señora, y quien pagó las consecuencias fue la niña. Hubo la intervención de una activista social, en este caso de Adelaida Salas. Se trabajó, ella hizo las gestiones que se tenían que hacer, yo hice lo que legalmente correspondía, logramos el ingreso de la menor. Sin embargo, esa niña, de forma injusta, estuvo 10 meses en Caimede. ¿Qué es lo preocupante? Lo preocupante es que, en primera, estén llegando niños a ese lugar cuando no se hacen las investigaciones correspondientes en los tiempos procesales correspondientes. No puede ser que en el caso de la señora, su hijo haya estado 2 años en ese lugar de forma injusta. Una. Y 2, que los hayan maltratado de esa manera. Yo les voy a preguntar algo, y esto se lo pregunto a la gente, que está siguiendo incluso ahorita en una transmisión. Si ustedes contratan a una persona para que les cuide a sus hijos y se enteran que esta persona o estas personas abusan sexualmente de sus hijos, ejercen tortura, los drogan para que se puedan dormir, ustedes, al enterarse de todo esto que están haciendo, ¿qué harían? ¿Seguirían pagando, seguirían teniendo contratada a esta persona que está haciendo esto por sus hijos? ¿Seguirían pagándole un salario? ¿Seguirían teniéndole la confianza a esta persona? Y sobre todo, ¿la recomendarían para que pudiera cuidar a otros menores? ¿Verdad que es un absurdo? ¿Verdad que es estúpido pensar que como adultos vamos a seguir teniendo la confianza en esa persona y sobre todo vamos a seguir requiriendo de sus servicios para que cuide a nuestros niños y todavía darle a más niños para que los cuide? Pues eso, exactamente eso, es lo que está haciendo el gobierno del estado. Si ya tienen conocimiento de este tipo de abusos sexuales,
de tortura. Ese lugar al que nos estábamos refiriendo, al que algunos niños le dicen la casita, otros le dicen la carcelita, es un lugar donde cuando los niños empiezan a tener, porque obviamente cuando ellos ingresan a ese lugar, lo primero que hacen es que los incomunican con familiares, con todo su entorno, no van a la escuela, porque no van a la escuela de forma inmediata. Según lo que me han referido algunos menores, ni siquiera muchas veces tienen contacto de forma inicial con psicólogos, hasta pasado un tiempo, porque según ese es el protocolo. Entonces, ante esta incomunicación, pues es obvio que ellos empiezan a generar ansiedad y empiezan a tener ciertas conductas agresivas entre ellos mismos, obviamente. ¿Qué es lo que hacen? Los mismos custodios empiezan a someter, empiezan a maltratar y los castigan. En el caso del menor de edad, el hijo de la señora Zaira, él refiere que a él lo castigaron y lo metieron a ese lugar aproximadamente 2 semanas. Es un lugar donde de entrada no tienen cama, no tienen luz, no tienen baño, donde el menor dice que ellos tienen incluso que limpiar cuando defecan. Tal cual lo dice el menor. Si se supone que les están quitando por violencia a estas mujeres, a sus hijos, ¿por qué entonces ejercen ese tipo de torturas en agravio de estos menores? Ese niño tenía tan solo en ese tiempo 13 años. ¿Por qué llegó el menor ahí? Por una supuesta denuncia de una vecina por violencia. Por lo mismo que llegan muchos menores y no se hacen las investigaciones. Yo no digo que no existan niños violentados, claro que existen, pero hay otros mecanismos. Hay tantas familias que dicen, bueno, a lo mejor mi hija no es apta para cuidar a sus hijos, pero estoy yo que soy la abuela, estoy yo que soy la tía, estoy yo que soy la prima. Los niños tienen familiares con los cuales se pueden investigar y ver si tienen la idoneidad para que ellos puedan estar con sus familiares y no precisamente en este lugar. Ahora, aquí cuál es el punto. Si vas a mandar a un menor a un albergue, es porque vas a garantizar la integridad en todos los aspectos de esos menores. Pero si me vas a mandar a un menor donde incluso sexualmente lo están abusando, y ojo, la denuncia que se presentó en el caso de este menor, quien abusa sexualmente de él es una mujer, porque son las mujeres que cuidan a estos niños quienes empiezan a tener relaciones sexuales con ellos en el mismo lugar. ¿Esa mujer qué función tiene dentro de Ella era secretaria del director. Ella era la secretaria del director. Prodenay estuvo enterado, incluso la despidieron y hasta ahí se ve. ¿Y en qué fecha pasó esto? ¿En qué tiempo? Eso tiene aproximadamente 3 años más o menos. De esto que les estoy diciendo, tuve oportunidad de hablar con la licenciada Teresita Aguas. Ella me comenta que el detalle estuvo en que cuando llevaron al menor a declarar, ya estando ahí, el menor niega. Entonces, y yo le pregunto, ¿y cómo le garantizaron a él integridad? Porque si tú me dices que yo vaya y haga un señalamiento en contra de alguien, pero al rato yo voy a volver, después de declarar, yo voy a regresar al lugar donde me han torturado, me golpean, me han abusado, me han incomunicado, me han drogado, porque ese niño también fue sometido a un problema que hubo con los menores. ¿Y qué cosa es lo que hicieron? Los separan, los someten y los drogan. Y esto no es un tema nuevo. Esto que estoy diciendo me lo han referido niñas, que a ellas también las han sometido y las han drogado cuando tienen algún tipo de situación dentro de ese lugar. Abogado, y ahorita presenta una denuncia contra aquí. Nosotros ahorita, ese es el punto. Nosotros venimos y presentamos una denuncia por hechos, por toda esta situación donde están involucradas mamis, donde están involucrados
custodio, donde está involucrada en su momento la secretaria del director, donde obviamente el director tenía conocimiento, donde tenía conocimiento la PRODENAI. Esto es lo que yo quisiera preguntar. ¿Qué van a hacer? Porque hasta este momento, a más de 2 meses de haberle llevado incluso el video, porque yo les llevé el video donde el menor declara, manifiesta todo lo que les estoy diciendo, da nombres, da apellidos, da fechas aproximadas, hace referencia de otros menores que también fueron sometidos, que también los drogaron, que también los abusaron, porque él no habla solo de él, habla de otros niños con nombres y apellidos, tanto de los agresores como de las víctimas. ¿Qué han hecho desde que se enteraron de toda esta situación? Incluso se comentó y se platicó que esto se daría a conocer públicamente para invitar a otras víctimas, porque esa era la idea original cuando yo tuve el acercamiento con ellos, que si existen otras víctimas, que se acerquen a nosotros para que podamos presentar la denuncia que corresponda y se hagan las investigaciones correspondientes. Mucha gente no denuncia. Tengo un caso de una niña de hermanos que está afectadísima, porque estos niños cuando salen muy mal, incluso los hacen pacientes psiquiátricos, y la mamá ha querido denunciar, pero no se atreve porque la niña tiene mucho miedo, porque pasa algo también, y ojalá las personas que tienen a sus hijos que hayan egresado de ese lugar entiendan algo. Después de que salen de CAIMEDE, los obligan a que vayan a terapias psicológicas. Esta menor de la que hablo quería denunciar. No lo puedo asegurar porque no me consta, yo no estuve en el lugar. El punto está que después de haber ido a una terapia que le dieron en CAIMEDE, la muchachita salió aterrada y dijo: "Me voy a denunciar, no voy a hablar", porque no cortan el vínculo, no cortan el lazo con ese lugar, sino que los obligan a que sigan llegando durante un tiempo. Y de acuerdo a lo que ha manifestado el hijo de la señora, lo que hacen es decirles que todo lo que ellos hayan vivido ahí no lo pueden decir antes. ¿Cuál es la condición psicológica actual del niño? Muy mal. Es un niño con mucha ansiedad, es un niño con mucho coraje, que guarda mucha impotencia. De hecho, yo cuando hablo con él, con este jovencito, que ahorita es un adolescente, él me dice que él no se va a quedar callado, porque él no puede olvidar todo lo que él vivió y todo lo que le hacían a sus compañeros. Incluso yo no soy psicóloga, pero yo lo que veo en la acción y en la determinación que este jovencito ha tomado es como una determinación de protección hacia sus demás compañeros. Ahora, situamos en el tiempo, ¿cuándo ingresa el menor al CAIMEDE? ¿Fueron 1 o 2? Fueron 2, fue una... Ajá, pero... ¿Pero cuándo ingresa entonces? ¿Tú ingresó? ¿En qué año? 19. ¿Y cuándo empieza la tortura contra él? Pues lo que sucede es que para nosotros, bueno, para mí en especial fue muy difícil porque me echaban de la mano. A mí no me daban ninguna respuesta. ¿Pero cuándo nota usted que su hijo ya estaba primero desaparecido? Pues cuando ellos salieron. Pero ¿en tiempo? Ellos salieron el 14 Yo teníamos todo ahí. Sí, al siguiente día, o sea, era inevitable. Es muy difícil para nosotros porque pues uno está de una manera cuando se fue allá, cuando nos lo quitaron, cuando sale, realmente es otra persona. Ya llevan a cabo un proceso judicial. Sí, la licenciada, nosotros estuvimos, miramos a otros abogados, no hicieron nada y lo que otros abogados no hicieron, ella lo hizo en 2 semanas. La actuación a que regresaba a la vida, lo más como Es muy difícil. Ahorita psicológicamente él, como mencionó la licenciada, está muy perturbado debido a ello. Es muy difícil para él socializar hasta con otros niños. Él
él acude a terapia, tienen un diagnóstico de esto. Pues está en proceso de todo ello. De hecho, miren, parte por lo que la señora Zaida se decide a denunciar es precisamente eso. Como bien dice ella, cuando ellos a mí me contactan, ya habían estado anteriormente con abogados y ellos tenían 2 años en ese proceso. Económicamente los sangraron y al final no hicieron nada. Tuve la oportunidad de poder trabajar con ellos y efectivamente fue de forma muy rápida que pudimos sacar a los menores de ese lugar. Pero es nada más, ok, me equivoqué, perdón, ahí está todo. Pero ni siquiera son capaces, como bien está mencionando aquí el compañero, de decir, bueno, hay una afectación, pues que el gobierno se haga responsable de las afectaciones que están dejando en estos menores, porque no son algo pasajero, no es algo, efectivamente quedan perturbados y eso requiere de dinero. Una terapia psicológica ahorita con un buen psicólogo va de 800 pesos, 500 pesos si es que te considera, de 500 a 800 pesos mínimo, una terapia por semana. Y no, la gente no tiene la solvencia como para estar llevando, y eso, y si le hacen una valoración está arriba de 7,000 pesos. Entonces, aparte, que si en la valoración se determina que el menor requiere tratamiento psiquiátrico, es también otro profesional que tiene que atenderlo, y son otros gastos que también tienen estas familias con sus hijos. No es algo fácil. Y todos, yo no he conocido un niño que salga de ese lugar. Uno, no conozco que no lo hayan hecho de alguna manera pacientes psiquiátricos, porque salen con una ansiedad. Hubo una chica que incluso tuvo que permitir que el niño regresara a ese lugar, porque ella no tenía ni para costear los medicamentos, ni tampoco lo podía controlar, porque salen muy mal en la conducta, como dice ella, para socializar, para reintegrarse, se transforman en esa criatura. Ahora, retomando el tema por lo cual yo vine hoy, yo vine a pedirle algo al gobernador del estado, y se lo vengo a pedir porque yo ya le demostré con pruebas de que hay algo en ese lugar. Yo le vengo a pedir que cierre el Caimete y que hagan una investigación, porque para lo único que están haciendo tiempo es para que en cada lugar que este jovencito está mencionando van a borrar evidencia, van a perfeccionar y van a querer cubrir toda la caca que tienen ahí, porque eso es lo único que van a hacer y no lo vamos a permitir. Necesitamos que ese lugar sea debidamente investigado y que de forma inmediata cierre ese lugar. Hay niños desaparecidos de los que nunca se vuelve a tener conocimiento. ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están las denuncias de las desapariciones de esos menores? Todavía las últimas desapariciones que se han dado ha sido porque la gente ya tiene de alguna manera la conciencia y saben que algo está pasando, algo malo está pasando en ese lugar, porque en Yucatán es un secreto a voces. Ninguno de ustedes puede decir que no saben, que no han escuchado, que la gente no sabe. Todos sabemos, pero nadie hace nada. Y ese es el problema. La gente afectada no denuncia, las autoridades no hacen nada, el gobernador no hace nada. Y siguen estando ahí estos niños y siguen enviando niños a Caimete. Les acabo de demostrar la semana pasada que hay retenciones indebidas. Esa niña, 10 meses, una bebé de 2 añitos, 10 meses en ese lugar. ¿Qué cosas vivió? ¿Qué cosas pasó? No lo sabemos. ¿Hay alguna de los derechos humanos? ¿Va a intervenir los derechos humanos para No, y derechos humanos, y nada. Yo le aseguro que a lo mejor esos pájaros que están ahí puedan hacer algo por esos niños. Es más probable que ellos hagan algo que derechos humanos. la negativa de los niños a hablar, a declarar, son intimidados, son amenazados? Por supuesto. Mire, don Jaime, una persona que es sometida a tortura, a abusos, a que
que no sabe, a manipulación, porque también les hacen creer algo, que sus familiares no los quieren, que sus familiares no ven por ellos. A este niño lo fueron engañados, que su mamá no movía un dedo por él. Los niños saben que sus papás, que sus mamás estuvieron luchando por recuperarlos cuando salen de ese lugar. A mí me tocó apenas hace unos meses con una niña que estuvieron también retenidas, que las intercepté ahí en la Prodenay, y la niña se pone nerviosa y volteaba a ver a la psicóloga y decía, es que no necesitamos abogados, es que los abogados aquí solo van a entorpecer, es que si metes abogados, le decía a su familiar, es que si metes abogados no voy a poder salir de aquí. Fue más que claro que ya le estaban manejando a la niña, que si yo hacía alguna intervención en su asunto, ella no iba a poder salir. Gracias a Dios salió. Pero el punto es, ¿qué manipulación ejercen sobre estos menores? ¿Ustedes creen que una persona que es capaz de abusar sexualmente de un menor que está bajo su resguardo y de hacerlo incluso en el mismo lugar, lo hace sin asegurarse que la víctima no vaya a ganar? Son depredadores, esa es la palabra. Entonces, aquí el punto es el siguiente, y yo vuelvo a preguntar, ¿quién en su sano juicio, sabiendo que una niñera, que un lugar que se dedica a cuidar a tu hijo lo ha abusado, lo sigue teniendo contratado? Y yo esto es lo que quisiera preguntarle al gobernador del estado. ¿Por qué, si ya están enterados de todo esto, siguen mandando niños a ese lugar? Sigue estando abierto, funcionando ese lugar, y ¿por qué no han hecho absolutamente nada en contra de ese lugar? Y como ese lugar no sabemos cómo están los otros albergues, porque también hay algo muy importante, que en Yucatán no existe nada que regule los albergues a donde el Estado está mandando a los niños que están bajo la tutela del mismo Estado. Y esto es gravísimo. Es gravísimo que el gobierno esté enterado de esta situación y que a 2 o 3 meses de haberse enterado de esto, ese lugar siga funcionando, sigan mandando niños, y que acá ellos, porque quien debió presentar la denuncia, ni siquiera tuvimos que haber sido nosotros, ellos debieron haber presentado una denuncia respaldando a la señora. No tenía por qué ser Dariana Quintal, porque a ellos se les hizo de su conocimiento la situación. Y ellos son los que deberían estar movilizándose aquí con esta investigación, en vez de estar frenando a algunos compañeros de prensa, porque también estoy enterada de muchas cosas, en vez de estar queriendo presionar y frenar que esto salga a la luz. Lo que deberían de tener es un poquito de vergüenza y hacer las cosas bien, un poquito de ética, si no es mucho pedirles, para que hagan su trabajo y protejan a la niñez yucateca. En primera, de estar separando a los menores de sus padres. Y en segunda, de seguir permitiendo que esos depredadores y esas depredadoras sigan abusando de estos menores. Y vuelvo a repetir, el menor de edad da nombres, apellidos, tanto de los agresores, de las agresoras y de las víctimas. Y esto no es un invento, esto no es un invento. Y tengo 5 videograbaciones de las entrevistas con menores, que en cuanto ellos me den luz verde, porque también yo no me puedo tomar atribuciones que no me correspondan, las denuncias se van a presentar. Y eso es lo que habíamos pactado, de que ellos se iban a encargar de sacar esto a la luz y pedirle y garantizarle a las familias seguridad, porque ellos lo que temen es por sus vidas y las de sus hijos. Y ellos se habían comprometido a eso, pero ya pasó el tiempo y no pasa nada. Y yo, y quiero que lo entiendan, esto no es personal, pero yo no me puedo hacer cómplice de una situación así. Yo no soy enemiga de nadie, pero tampoco soy amiga de nadie. No soy enemiga del sistema, pero tampoco su amiga, y no me voy a prestar, y quiero que quede claro esto, yo no me voy a prestar a quedarme callada cuando estoy viendo esta situación, porque yo confié de muy buena fe, la verdad, en la intervención
de las personas a quien les corresponde hacer esto. Pero si yo no veo una respuesta, yo no me voy a callar. Y yo lo que ahorita, y vuelvo a insistir, le pido al gobernador del estado, ya no le voy a pedir que tome cartas en el asunto, le pido en la exigencia, anteponiendo el interés superior de la niñez yucateca, que cierren, que clausuren el Caimero y que hagan una investigación de todo lo que estos menores han venido refiriendo y que se le brinde a las familias. Hago la exigencia de que el daño que el Estado, porque fue el Estado que les ocasionó a estas familias, se responsabilicen para que estas personas puedan tener la ayuda adecuada, para que de entrada puedan tener sus hijos un tratamiento psicológico y de ser necesario psiquiátrico adecuado. Porque estos niños incluso ya no tienen luego la capacidad ni siquiera de poder seguir estudiando, porque su salud emocional, su salud psicológica no se los permite. Ellos necesitan ayuda y las familias no pueden brindarles esa ayuda porque eso es costoso. Entonces, quien tiene la obligación de hacer esto es quien ocasionó el daño. Y ustedes lo ocasionaron. Ustedes, instituciones, lo ocasionaron desde el momento que hayan separado a estos niños de forma ilegal, de forma arbitraria, sin hacer ninguna investigación, y los hayan puesto en manos de depredadores. Y son cómplices, porque ustedes son cómplices, porque si ustedes están sabiendo de este tipo de abusos y siguen teniendo a los menores ahí, y siguen mandando menores ahí, entonces, ¿de qué estamos hablando? No pueden alegar en este momento desconocimiento, porque yo les llevé la entrevista y lo hablamos. Entonces no tienen desconocimiento, saben. ¿Qué denuncia todavía se interpuso? ¿Qué denuncia ya interpuesta? La denuncia está interpuesta por el menor, está interpuesta en la agencia de sexuales. Yo quiero confiar, aunque me cuesta un poco de trabajo, pero bueno, quiero confiar en la Fiscalía General del Estado para que las cosas se hagan bien. Y luego, y que no se minimice, porque si bien es cierto que esto hay personas de forma directa señaladas, no menos cierto es que lo que tienen que investigar es el lugar. Es una institución. Porque estas personas no tomaron a estos menores en la calle. Estas personas cometieron todo ese tipo de abusos en una institución, en un lugar a donde el mismo Estado, el mismo gobierno manda a esos niños. De aquí el responsable es el gobierno. ¿Quiénes ha señalado en la denuncia entonces? ¿El director, la dirección? Los agresores directos en este caso están unas custodias, está una persona que era secretaria del director y pues ahora sí que por el sigilo de la carpeta pues vamos a dejarlo nada más hasta ahí. Pero sí son las personas que han estado, que cometieron en el caso particular del hijo de la señora Zaira ese tipo de abusos. Y vuelvo a repetir, estamos hablando... Pero la responsabilidad recae en la dirección, en la autoridad que está en el... Por supuesto, y no solamente en la dirección, claro. Recae también en este caso en la Prodenay porque tenían conocimiento de esto, que si bien es cierto, ellos en su momento fueron y denunciaron y el menor se quedó callado, ellos tenían que garantizar a la víctima su integridad, decir, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes, tú puedes decir con confianza porque no vas a regresar ahí, te vamos a llevar a otro lugar donde tú estés seguro, pero necesitamos que nos digas la verdad. Ese es el trabajo que le competía en este caso a la Prodenay, a sus psicólogos, y no quedarse nada más con que te despido y ya, esa es la solución cuando es un depredador sexual o porque es mujer, ya no se va a minimizar el daño que una mujer le puede hacer a un niño por ser varón. Estamos hablando de una agresión sexual. Se va a minimizar el daño hacia ese menor. ¿Esa agresión se puede recurrente o puede una vez o dos veces? Recurrente. Sí. Entonces, ¿contra él? Sí. Muñoz Sánchez. ¿Y el nombre de su hijo? No. Vamos a mantenerlo así, ni siquiera
quiero que también entendamos algo. Ahorita tiene 16. Lo que sí quiero decirles es algo. Es un tema muy complicado, es un tema muy delicado y ojalá la sociedad no actúe con la forma machista, en que vayan a salir con la jalada de que, ay, como era varón hasta lo disfrutaba. No, señores, ningún niño de 13 años que es abusado por una persona adulta, esto no lo podemos consentir, no lo podemos permitir. Y no podemos pensar de esa forma tan absurda, machista, porque yo no creo que a ninguna persona en su sano juicio le va a gustar que alguien, a su hijo de 12, 13 años, llegue la vecina y por el simplemente hecho de que es varón, lo obligue a hacer cosas que quizá él ni desea. O que a lo mejor, y en aras de aprovecharse tal vez también de la adolescencia de un jovencito, vaya a venir una mujer grande a pretender hacer este tipo de cosas. Nada de esto es válido, y mucho menos cuando se supone que lo que están haciendo es proteger a los niños. Porque yo les voy a preguntar también algo. ¿Qué haría la Prodenal si se enteraran de que yo, cuando mi hijo o mi hija se pone a pelear con su hermano o con su hermana, agarro, lo someto y tras lo drogo y que quede tendido 2 días para que no me dé lata? Que agarro y lo encierro en un cuartito como los encierran ellos, sin comida, sin luz, así. Y agarro, lo encierro a uno de mis hijos 15 días porque se portó mal. O que agarro, vengo y lo golpeo, pero así porque se portó mal. O que lo trato con palabras así de lo más vulgares, porque es lo que este niño nos comenta también. ¿Qué pensarían? ¿Me seguirían dejando a mi hijo? ¿No sería eso violencia? ¿No se supone que hasta por mucho menos, que hasta a veces por una cachetada, que un niño vaya y diga que la mamá le dio una bofetada, van y se los quitan a estas mujeres? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo como mamá, ¿me vas a satanizar si hago lo que tu personal en CAIMED está haciendo, pero a ellos los vas a proteger porque son tu personal? Esa sería la pregunta. Entonces, pues eso es lo que yo deseo solicitar. Quiero pedirle al fiscal general del Estado, de forma muy, pero muy, ¿cómo les puedo decir? Muy humana. Quiero confiar en usted, señor fiscal. Cualquier otra situación, no lo sé, pero esta, que se trata de CAIMED, que se trata de estos niños, donde no solamente está involucrado el hijo de la señora Zaida, sino todas las demás criaturas que están ahí. Quiero pedirle encarecidamente que se haga la investigación que corresponde y que se haga de la forma como debe ser, inmediata, y que no se preste la fiscalía a solapar a estos abusadores sexuales, a estos depredadores sexuales, a esta gente que lo único que ha hecho con estos menores es hacer tortura. Le pido a la fiscalía que actúe a favor de los derechos de los niños en Yucatán. Que no se preste la fiscalía, de verdad, a solapar a estos violadores sexuales de menores, que se supone que están protegidos por el Estado. Es lo que yo le quiero pedir al fiscal general del Estado, al licenciado Juan León. Se lo pido con todo respeto. Y de verdad quiero confiar en usted. Y no solamente yo, creo que la ciudadanía entera queremos ver que alguien en el Estado haga algo y ponga un alto a toda esta violencia, a este tipo de abuso en contra de estos niños. Estos niños no son niños desamparados. Y que se le quite a la gente también esa idea, que es que esos niños, sus papás, sus mamás tienen la culpa. No, señores, no es cierto. La mayoría de los niños que están en estos lugares tienen familia, y son familias, como en el caso de la señora Zaida, que los han sangrado hasta económicamente muchos abogados en el afán de quererlos recuperar y no han podido. Que hay otros que definitivamente no tienen ni un peso, pero que también han luchado por sus hijos.
que son niños que sí tienen familia, que sí tienen opciones y que únicamente están en ese lugar por el capricho y el mal trabajo de las mismas autoridades que de forma inicial no investigan. ¿Cuántos casos tiene registrados en concreto usted? Porque dice que ya no una generalidad, pero... Don Jaime, yo he recuperado 160 niños, así es, 160 niños. aproximadamente. ¿Que han padecido lo mismo? Ninguno tenía por qué estar ahí. Si yo dijera, bueno, estoy hablando de 3, de 4, 160 menores recuperados a lo largo del tiempo que llevo trabajando eso, y que todos hayan estado de forma indebida, no puede ser casualidad. Y eso, de verdad, los casos que me han llegado y los que no llegan también, que son muchísimos más, porque yo tampoco me puedo dedicar todos los días de mi vida a eso. Es la gente que al paso que hay aquí, que se ha acercado, que ha llegado, que he podido colaborar con ellos, pero pues no son todos los casos. Quiero pedirle también a las asociaciones civiles, que esa parte también yo nunca la he visto. Yo veo las marchas, que las aplaudo de alguna manera por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños. Esas asociaciones que están a favor de la familia, ¿dónde están? Esos activistas sociales en defensa de los derechos de los niños, ¿dónde están? Yo los invito, de verdad, a que de alguna manera tengan el acercamiento, no conmigo, con las víctimas, y que se solidaricen con el tema Caimede, porque ahorita se extiendo la invitación a las asociaciones civiles a participar para que nosotros mismos podamos promover la clausura de ese lugar. Podemos empezar por ahí y a que se hagan las investigaciones que corresponden, porque también esa parte de la sociedad civil jamás la he visto. Y ahora, en este momento, que hay un caso, que hay tanta tela donde cortar, creo que bien se pueden sumar para luchar por los derechos de esos menores. No por los derechos ni míos ni de la señora, de los menores y de esos niños que en este momento están en ese lugar y que no sabemos qué está pasando. Pues eso es lo que quería exponer, y pues les agradezco mucho. ¿Cómo se enteró de lo que le pasaba al menor? ¿El menor le habló, le comentó a la señora? Al ya empezar la convivencia con sus papás, pues ya el menor empieza a referir. De hecho, les voy a decir algo, cuando ese menor todavía estaba en Caimede, la mamá, él en una de las visitas que le hace, el niño le menciona que habían drogado a uno de sus compañeros. Y eso fue noticia en su momento, y nunca se investigó nada. Pero eso de el menor, ¿al cuánto tiempo salió y al cuánto tiempo? Al poquito tiempo, él empieza a hacer referir. O sea, cuando estos niños salen, el proceso es así. Cuando los niños salen y empiezan a integrarse nuevamente con sus familias, poco a poco, ellos van diciendo qué es lo que ellos quieren en ese lugar. Y empiezan a manifestar a sus familiares la situación de violencia. O sea, es un proceso, pero todos salen con todos, si no es uno, es con otro. así. Por ejemplo, ha tocado de que salgan 4 niños de ese lugar y el que habla es uno. Pero al final, ya al rato, ya los demás